El rey Sol veía desde su trono a París como una ciudad en la que el bullicio y el ruido crecían de forma imparable. En un deseo por escapar de esa capital ensordecedora, Luis XIV propuso la determinación de un espacio verde de dimensiones faraónicas en donde el orden y el buen gusto dejaran patente el poder de la élite aristocrática, al tiempo que la dedicaban a este número asombroso de hectáreas para su completo deleite. El sueño del rey se llamó Versalles. El retiro ansiado supeditó a la corte al traslado de sus dependencias a unos 24 kilómetros de la ciudad parisina. La aristocracia y su plantilla de sirvientes tuvo pues que trasladarse al completo a un lugar lo suficientemente amplio como la albergan en sus dominios todos los elementos constructivos necesarios para llevar una vida cómoda, pero también para poder poner en práctica el paisajismo desbordado que arropa y guarda a todo el conjunto arquitectónico con su flora y sus elementos decorativos en mármol, madera, bronce y piedra. La intención primera con la que se concibió Versalles dista mucho de la que quedó recogida en los anales de la historia. El sosiego que imploraba el rey dio paso a una de las épocas más desenfrenadas que ha vivido la corte francesa. Son abundantes los episodios de decadencia moral ocultos tras las copas de los árboles de estos sobresalientes jardines. No obstante, los excesos palaciegos cometidos entre la belleza vegetal de Versalles le conceden a esta extensión un toque de interés. Antes de ser el terreno lleno de parques y jardines que actualmente conocemos como los Jardines de Versalles, se trataba del coto de caza del joven Luis XIII, a donde solía ir acompañado de su padre, el rey Enrique IV. Allí mandó construir un pabellón de caza y más tarde un palacio. Para él, Versalles era una zona de retiro donde entregarse a los placeres de la caza, pero también para alejarse de la autoridad de su madre, María de Médici, quien ejercía en ese momento la regencia. No fue el primer monarca francés ni el último que residió en Versalles, pero hablar del Palacio de Versalles es hablar de Luis XIV, el más fastuoso rey de Europa, capaz de convertir su propia vida cotidiana en un espectáculo permanente que su corte presenciaba día tras día, desde el petit lever, ceremonia del despertar, hasta el coucher, ceremonia del anochecer. Un soberano poderoso que, más allá de legitimar su ascenso y permanencia al trono en los designios de Dios, como hicieran todos los príncipes de la cristiandad desde la Edad Media, se atrevió a identificarse con el astro rey. Así pues, el llamado Rey Sol tenía claro que su residencia, el Palacio de Versalles, debía ser una de las maravillas más grandes que el mundo había conocido desde entonces. Su residencia y, claro está, sus jardines. Con una superficie de 800 hectáreas, un canal de agua de 23 hectáreas, 50 fuentes y unos 200.000 árboles, Versalles constituyó una referencia de primer orden en la historia de la jardinería. Es, sin lugar a dudas, uno de los paisajes diseñados por el hombre más exquisitos y espectaculares aún conservados. Su inauguración oficial en el año 1664 reunió tantos invitados durante una semana que Luis XIV decidió ampliar el palacio y con él sus jardines. De hecho, como es habitual en estos complejos monumentales, la construcción se dilató en el tiempo varias décadas, en numerosas fases que dejan adivinar los gustos y necesidades de cada período y, por supuesto, cada rey. Por todo esto, Versalles, palacio y jardines fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1971. El autor de los jardines fue el célebre arquitecto de palacio André Le Nôtre. André Le Nôtre será el diseñador de los jardines. Los jardines franceses del siglo XVII pasaron a ser el completo esencial de todo el palacio, y en Francia el prototipo del siglo XVII lo da el Versalles, que, como en tantos otros aspectos, también tuvo ensayo en Maus-le-Vicomte. Sin embargo, ya antes Claude Mollet y su hijo André dieron las pautas de lo que sería el jardín francés al adoptar el principio de que se había de mejorar el aspecto de la naturaleza con la ayuda del arte. Pero quien llevó a la práctica este principio y determinó mejor que nadie lo que el jardín francés
fue André Le Notre, que fue discípulo de Mollet y de Simone Beauvoir. Comenzó su actividad hacia 1649 en el Jardín de las Tullerías. El polémico Luis XIV dejó en manos de André Le Notre las frecuentes modificaciones sujetas al antojo del Rey Sol. Transformaban los elementos del paisaje casi diariamente: jarrones con flores frescas, limpieza en los estanques, repaso de las formas geométricas de setos, etc. Le Notre fue nombrado Contrôleur General des Bâtiments du Roi en 1657, pasando a engrosar la plantilla que Luis XIV tenía a su disposición. El elemento que predominó en la planificación de los jardines de Versalles por parte de Le Notre es la razón. Este hijo de jardinero real concebía todos los detalles y los colocaba midiéndolos al milímetro para que la configuración no presentara errores. Tuvo que resolver con éxito obstáculos como los pantanos existentes en los terrenos originales, además de la estrecha colina sobre la que se asentaban. Los jardines de Versalles están situados al oeste del palacio, cubriendo más de 800 hectáreas. Fueron construidos usando el estilo jardín francés, el cual predomina los motivos geométricos para mostrar el poder del hombre sobre la naturaleza, por contra a la idea del jardín inglés, donde el hombre descubre a la naturaleza libre. Los jardines son uno de los lugares más visitados de Francia y su espectáculo de fuentes musicales es de una maestría neta. Adicionalmente de los parques aparecen preciosas estatuas y fuentes que datan de la época de Luis XIV, el Rey Sol, cuyas cañerías pueden tener algunas más de 300 años. Otra zona muy curiosa es la Orangerie, que es un jardín de árboles tropicales en macetas que se debe de guardar en invierno debido a las heladas. Posteriormente, los trazos de Vaux-le-Vicomte y Versalles, a los que dio una estructura cargada de simbolismo en la que a través de varios escalones se va pasando progresivamente desde la naturaleza dominada por la mano del hombre hasta la que vive libremente, y en este sentido bueno es recordar lo que he dicho sobre la evolución de los palacios hacia una integración en los jardines, y como a través de ellos se pasaba del mundo artificial al mundo natural, por lo que ahí se daba ya los primeros pasos en el escalonamiento hacia la plena naturaleza. Si se analizan los jardines de Versalles, tomando como prototipo el primer escalón, lo proporcionan los parterres, donde la naturaleza se mostraba absolutamente dominada por la mano del hombre, que la obliga a constreñirse a unos lugares y a unas alturas determinadas, buscando además efectos estéticos y hasta cierto punto escenográfico. Situó justo al pie de la Galería de los Espejos dos estanques donde se reflejaba el palacio. Abajo del castillo, el invernadero de los Naranjos de Versalles está situado bajo el cuadro del mediodía. Está formada de una galería central de 155 metros de largo, enrodeada por dos galerías laterales situadas bajo las escaleras de las 100 marchas. El invernadero de los Naranjos mide 13 metros de altura y consta de más de 1000 árboles, naranjos, limoneros, granados, de los cuales ciertos son centenarios, adelfas, y el conjunto está alumbrado por grandes ventanas. Los árboles dan fruto y los hortenses del Palacio de Versalles le sacan a partir de la mitad del mes de mayo hasta la mitad del mes de octubre de cada año.